Hola, Caterín, Carito, Maga, Mele, Clementa, qué bueno. Ildosi. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, Maga, Miguel. Bueno, y todos los que siempre me muestra y tantas personas, Telles, Mai, Marce, Prisi, y las personas que me muestra y no sé quiénes son. Holística Médica, bienvenida. Hola, Prisi. ¿Tienen ganas de hablar de la otra energía? No quería dejar pasar mucho tiempo, quería realmente que tuviéramos las dos. Betty, bienvenida. Cuéntenme un poquito de dónde son. Claudia, Bir, Marti, Dani, Daniel Eduardo, Adri, Fabián, bienvenidos. Beatriz, José. De Verazategui, Argentina, Maga, bienvenida. Bueno, acá Capital también, bienvenidos. H2O, Glor, Monique, Mix. Bueno, ahí, digamos, de Chile, Viña del Mar. Qué lindo, Prisi, Chile. Tengo que visitar. Alfredo, bienvenido. Garribia. Buenos Aires, Argentina, Betty. Bien. Nos vamos juntando por acá. Isabel, Lorraine, Oker, bienvenidos a todos los que van entrando. Y aquí hoy entrando en el otro aspecto de la polaridad, ¿sí? Para no dejar de viendo. Hola, hola, también de Chile, Alfredo. Bienvenido. Bien. Vamos con Chile. Los queremos. Emil. Sí. Bueno, como les decía, quería equilibrar las polaridades. Ustedes saben que aquí yo siempre que, digamos, trabajamos con la energía, vamos al equilibrio y, digamos, un objetivo para mí fundamental en todo lo que trabajamos a nivel energético es ir al equilibrio. Así que, bueno, si bien, digamos, creé un curso para despertar la energía femenina porque es la energía que necesitamos ir despertando, ir conectando con ese aspecto de la diosa o de la femenina sagrada. También es interesante pensar cómo se está trabajando con la energía masculina, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa? Porque todos somos, vuelvo a repetir, las dos energías. Todos tenemos en nuestro interior energía femenina y energía masculina, exacto. Ahí me dice Carlos, tenemos las dos, exacto. Tenemos las dos, pero no las tenemos necesariamente en equilibrio, en la misma proporción, y también depende de cómo es nuestra esencia, cómo se va a ir desarrollando cada una de estas energías en nuestro interior para que ambas puedan tener una relación armónica. Porque si, digamos, nosotros no tenemos bien desarrolladas y equilibradas ambas energías, estas no van a estar en armonía interna. Y si no están en armonía interna, es muy probable que nos encontremos en aquellos aspectos donde no estamos en armonía interna con desarmonías externas. Justamente para poder ver dónde nosotros tenemos que cambiar nuestra energía, ya sea femenina o masculina. Hoy vamos a entrar en la energía masculina en lugar de en la femenina, pero bueno, siempre recordándoles que todos tenemos las dos. ¿Sí? Si bien puede que en el medio de la charla surja más esta relación de energía masculina, varón, hombre, ¿sí? Pero no necesariamente, ¿sí?
aunque en la realidad material sí están obviamente asociadas. Si yo soy mujer, es más probable, ¿sí?, que me hayan educado de cierta forma como para que mi energía femenina esté más desarrollada que mi energía masculina. Sí, es más probable. Ahora, si yo nací varón, me va a pasar lo opuesto. Tuve una serie de educación, formación, enseñanzas que están más asociadas a la energía masculina, ¿sí? Entonces, en general se suele dar esta polaridad, aunque no es una regla, ¿sí? Y también es real que nosotras, las chicas, hemos desarrollado más nuestra energía masculina, por ejemplo, en algunos ámbitos de la vida, ¿no? ¿Les pasa que sienten que por ahí para algunas actividades que hacen, digamos, se conectan más con su energía masculina que con la energía femenina? ¿O no saben bien dónde está una o la otra? ¿Les pasa? Bueno, bienvenidos, de paso aprovecho a saludar. Bueno, es bien interesante en su interior las energías productivas. ¿Qué decís? ¿Ambas o alguna de las dos estás hablando acá? En su interior las energías productivas. Las energías productivas o las energías, digamos, más activas son las energías masculinas. Ya sea que yo sea mujer o hombre, las energías de acción son energías masculinas. Ah, vos decías en la conexión, sí. A medida que nosotros las vamos de alguna manera armonizando, se empiezan a llevar mejor. También es interesante porque y aprendemos aquello que, digamos, a veces no comprendemos por qué algunas acciones que tenemos se dan de cierta forma y nos debilitan, ¿sí?, en el campo de la materia. Y eso tiene que ver porque hay desórdenes energéticos entre una energía y la otra, ¿sí? Entonces, así como el otro día hablaba de los aspectos sombríos de la femenina, hoy también vamos a tocar un poco de los aspectos sombríos de la energía masculina, ¿sí? Porque, obvio, tenemos de ambos lados, diríamos, del campo. Bueno, ¿qué es la energía masculina? Es la energía que nosotros podemos identificar la forma en la que más me gustó de todo lo que fui investigando respecto a esta energía, lo que a mí más me gustó para definirla fue que es la energía de contención y, digamos, y también es energía de penetración, ¿no? O sea, es la energía que baja del cielo a la tierra, así como, no lo dije el otro día, la energía femenina sube de la tierra, o es la que eleva, ¿sí? La energía masculina es la que nos permite bajar la energía hacia la materia. Entonces tiene una función de penetración en la materia, en este mundo de la tercera dimensión, y es la que nos ayuda a materializar, ¿sí? Porque nos ayuda a tener sobre todo orden, ¿sí? La energía masculina es energía que te permite tener organización, orden, estructura. Por eso cuando, por ejemplo, nosotros vemos o queremos ir al equilibrio en mi segundo curso, estamos trabajando elementos del campo que nos ayudan a estructurar la energía. Porque recuerden que cuando hablamos de la femenina, energía femenina es luz y no tiene forma, ¿sí? Todo es energía y la energía no tiene forma. Pero la energía masculina es la que le da una estructura determinada. Y yo hablaba ya la vez anterior de que masculino es el patrón. El patrón es la forma energética que adquiere la luz de la energía femenina. Entonces, energía de luz
con patrón es energía masculina. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Esto? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo quiero modificar algo en cualquier aspecto de la multidimensión del campo, necesito sí o sí modificar el patrón, cambiar la forma en la que me estoy comportando con mi energía o moviendo con mi energía, cambiando el patrón que es la estructura de esa energía. ¿Sí? Imagínate que, por ejemplo, yo tengo, no se me había ocurrido traer formitas que podría haber traído, pero yo tengo un patrón de comportamiento que se repite y que siempre me lleva como al mismo punto, ¿no? Al mismo nivel de fracaso, por ejemplo, ruptura de pareja por un patrón que estoy repitiendo sin darme cuenta. Lo que tengo que hacer es entender ese patrón de comportamiento que me lleva a esa consecuencia. Recuerden que todo tiene causa y efecto. Las dos son importantes para el equilibrio. Sí, las dos energías son importantes, pero la energía femenina es como es. Esa energía es la que tiene la capacidad de ser modificada a través de la estructura del patrón energético. Entonces, si yo, por ejemplo, estaba con un patrón de forma cuadrada, ¿sí? La forma cuadrada siempre me lleva a este resultado cuadrado. ¿Sí? Causa-efecto. La forma redonda, le cambio la forma, me va a llevar a un patrón redondo que va a tener un resultado circular en vez de cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo puedo identificar cuál es ese patrón energético que siempre me está llevando a un determinado efecto, lo puedo cambiar. El patrón es energía masculina. ¿Sí? Y es la que es el contenedor, que también es muy buen ejemplo si hablamos de la pareja, porque la energía masculina en la pareja es o debiera ser la que contiene a la energía femenina. ¿Sí? Entonces, si yo en la pareja estoy en mi lugar energético y soy energía masculina, tengo que estar conteniendo a mi pareja. Es la decisión de qué energía usás en cada momento. Sí, hay un principio por el cual, en general nosotros para crear algo utilizamos energía femenina, ¿sí? Porque es la energía que crea, y cuando nosotros queremos traerlo a la materia, tenemos que desarrollar la energía masculina, porque es la que nos da orden, estructura, nos ayuda a seguir un patrón energético que permite que eso fluido creado baje. Recordá que todo lo que nosotros pensamos en nuestra mente ya fue creado. ¿Viste cuando escuchamos, dicen, todo lo que vos pensaste ya fue creado, ya está en el campo de la energía? ¿Cómo lo bajás a la materia? Repitiendo el patrón que te permite llevarlo a la materia. Entonces, cuando nosotros trabajamos la energía, no solo estamos trabajando la energía, estamos trabajando el patrón. Eso va claro. Porque entonces dice, ¿por qué movés la energía? Movemos la energía porque al, ver que un patrón energético está funcionando con cierto resultado que no es el que nos gustaría o el mejor, yo puedo cambiar el patrón, y cambiando ese patrón energéticamente creo o genero otro resultado, ¿sí? Entonces, por eso es que trabajamos desde el campo de la energía, moviendo la energía, ¿sí? No solo con el pensamiento. ¿Por qué no solo con el pensamiento? El pensamiento tiene programaciones del campo de, los programas del masculino,
¿sí? Los programas que hoy están como gobernando el campo. Entonces, si yo voy si no sé cambiar los programas mentales, digamos, voy a programar mi campo siempre, digamos, con patrones que después mi mente empieza como a dudar. En cambio, si yo muevo la energía, esto no me pasa, porque yo estoy cambiando desde un ámbito que no es el ámbito mental solamente. Lo estoy haciendo desde la multidimensión. No sé si esto se entiende o no se entiende, pero lo aclaro porque, digamos, muchas veces las personas creen que... Y por eso, interesante que yo había compartido un videíto de Mario Alonso Puig, que él habla justamente digamos, de las formas de pensamiento de la mente y la estructura que, digamos, tenemos a nivel mente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo trabajo desde la energía y no desde la mente, enriquezco mi mente, ¿sí? Sin una de esas energías no se puede bailar la vida. No, o sea, necesitamos de ambas aquí en la materia porque, digamos, son las energías creadora y generativa, ¿sí? Para poder bajar algo a este plano, y de hecho así se crea la vida humana. Se necesita la unión, fueguitos tiran ahí, se necesita la unión de las dos energías para crear vida, ¿sí? Entonces la vida se crea a partir de esa conjunción de hombre-mujer que se unen en un acto donde se unen físicamente, y el hombre, fíjense, lo interesante de la energía masculina es el que planta la semilla, ¿sí? En el útero de la mujer, ¿sí? Exacto, siempre bailan dos que crean la tercera energía. Digamos, cómo se crea la vida nos muestra cómo nosotros podemos crear en la materia. Se ríe por ahí. Es así como se crea la vida, se crea todo en la materia. Entonces se unen estas dos energías y al unirse y con un tiempo determinado se transforma en otra cosa, ¿sí? Entonces de ahí que decíamos, bueno, así como la energía femenina es receptiva, la energía masculina es dadora, ¿sí? Entonces también es otro principio que, por ejemplo, vemos mucho en redes esto de si el hombre tiene que pagar las citas, si tiene que pagar las invitaciones y cosas por el estilo. Y en realidad cada energía debiera hacerse la pregunta, pero a la vez tener la conciencia de que si vos estás en tu energía masculina, es un placer dar al otro, ¿sí? Porque es la energía, y para la energía femenina es un placer, o debiera ser un placer recibir. Si no lo es, bueno, obviamente que no está funcionando ambas energías. Hola Moni, Cele, Maru, por ahí. Entonces, importante entender estos funcionamientos, cómo se dan, ¿no? Pues, digamos, hoy con esta idea del empoderamiento femenino, a veces es demasiada masculinidad en la femenina, ¿sí? Y, digamos, tiene que estar en equilibrio, ni muy para un lado ni muy para el otro. El tema es que nos vamos muy hacia el lado masculino cuando el masculino se pone femenino. Y entonces ahí empiezan estas cosas extrañas donde no terminamos como de comprender, digamos, en qué energía estamos cómodos. Si vos sos mujer y estás cómoda en una energía masculina, fantástico. Si vos sos varón y estás cómodo en una energía femenina, fantástico para vos. Ahora, digamos, en la unión tenés que estar como en una vibración donde esas energías puedan estar con cierto equilibrio. Totalmente, dice causalidad de ambos. Sí,
digamos, el aprendizaje, porque en realidad la causa es el aprendizaje o los programas que, digamos, vos adquiriste y el efecto que esos programas tienen en tu campo y en digamos, y en tu comportamiento, ¿sí? Porque, ¿de dónde aprendemos? A ver si alguno sabe, ¿de quiénes aprendemos? ¿Cómo es la energía femenina y cómo es la energía masculina? ¿Saben ustedes? ¿Quiénes nos enseñan en la materia? ¿Mamá y papá serán? Que nos enseñan los parámetros y las formas. Y, digamos, no necesariamente mamá tiene energía femenina y papá tiene energía masculina, pero nosotros tomamos esos modelos y así creemos que, digamos, se tiene que, muy bien, comportar, me dicen los padres, comportar la energía, ¿no? Aprendemos de ellos. Si ellos estaban en la energía correcta, lo cual es muy improbable, yo creo, luna y sol, sí, también energía masculina, energía de sol, energía femenina, luna, muy bien. Pero si ellos estaban en desequilibrio, nosotros aprendemos el desequilibrio, ¿sí? Muchas veces la historia familiar que busca sanar algún patrón, digamos, de daño, de dolor, invierte los roles dentro de lo que es la estructura familiar. Sí, la refinamos si hacemos algo, Carlos. Si no hacemos nada, no refinamos nada. O sea, si se sigue el patrón y uno inconscientemente no está sabiendo cuál es el motivo por el cual tu vida se da de cierta manera. Si estás trabajando con tu energía, sí, empezás a mirar y ahí sí refinás porque sí, empezás a entender cuál es el motivo por el cual te estás comportando de cierta forma, ¿no? Es como que si yo no, digamos, no estoy observando, no sé, para mí es normal lo que me enseñaron en mi casa. O sea, yo lo tengo re claro porque para mí hubo un antes y un después en mi vida personal por lo que me tocó vivir. Y antes yo repetía el patrón que vi en mi casa y si bien trataba de entender, igual inconscientemente repetía el patrón. A hoy, o sea, entiendo y estudié tanto el patrón justamente para poder transformarlo en mi vida porque no era el lugar que a mí me hacía feliz o me hace feliz. Tú eres el dueño de tus energías, sí. Justamente por eso es que cuando somos conscientes de que nosotros la podemos transformar, sí podemos transformar esos patrones, o sea, ese aspecto del masculino que nos enseñaron de cierta forma. Lo que tenía que hacer, lo que hacía papá es lo que vos tomaste como masculino, lo que hacía mamá es lo que vos tomaste como femenino. Pero en realidad en tu fuero interno ese no necesariamente es el orden real, ni es el orden que a vos te vibra, ¿sí? Entonces entras en tu interior en contradicción porque estás tratando inconscientemente de repetir un patrón que no te resulta natural para tu esencia, ¿sí? De ahí que es muy importante entender que digamos que en realidad nosotros aprendemos esas formas sin verlas y después tenemos que volver a mirar para poder destrabar aquellas que no nos permiten ser. Por ahí algunas sí nos permitieron porque depende cómo era esa estructura, pero otras por ahí te están impidiendo vibrar en tu energía, ¿sí? Bueno, masculino, como decíamos, es el sol, es cielo, o sea, viene la energía del cielo, se asocia con la energía de luz también, es actividad, o sea, es acción, o sea, que el masculino en general, y por eso es que muchas veces estas cuestiones de las relaciones de
que la mujer espera que el hombre venga. No es porque sí, es porque la acción, ¿sí?, es energía masculina. Y esto no quiere decir que una mujer no pueda accionar, porque de hecho nosotras también tenemos que aprender a tomar acción. Pero, digamos, esa es la naturaleza de esos movimientos. Habré aprendido bien las enseñanzas, la luna y el sol. Bueno, me alegro porque sí, o sea, si vamos entendiendo a cada una, nos vamos corrigiendo, ¿no? Vamos como si amigándonos. O sea, con esta energía, porque, por ejemplo, para nosotras, las mujeres, muchas veces esta cuestión de no accionar en nuestro beneficio, por quedarnos esperando, digamos, por creer que las cosas van a llegar milagrosamente, nos perjudica también, ¿sí? Si bien, digamos, sobre todo cuando la femenina está en esa energía de sombra, ¿no? De víctima, de que no llega y no sé por qué, y bueno, y ese es un formato que muchas veces nos impide ir hacia lo que queremos o en nuestro favor en algún aspecto de la vida, ¿sí? ¿Qué más? Estas energías no están encontradas, no están una contra la otra, ¿sí? Sino que tienen que estar como en este baile energético, donde se van alimentando, y eso también es importante entenderlo. Si yo quiero, primero lo tengo que alimentar adentro, o sea, tanto mi energía femenina como mi energía masculina, para que estas energías puedan conectarse de una forma armónica, y después nosotros solo vemos manifestado afuera. Homogeneidad. Sí. En un punto es ese aprender a relacionarnos con la otra energía, mirar de qué manera nosotros le hablamos a nuestro aspecto contrario. Por ejemplo, yo como mujer, ¿cómo le hablo a mi hombre imaginario? Porque hay un masculino imaginario. ¿Cómo lo trato? ¿Sí? Lo trato como aprendí que se trataba en casa, o aprendí a tener un trato diferente. Y ese trato, si por ejemplo elegí lo opuesto a lo que vi en mi casa, ¿me estás llevando a la energía correcta o no? Porque muchas veces, si me paso demasiado del otro lado y soy, por ejemplo, si yo tuve una madre que, digamos, atacaba a su marido, ¿sí? Por ejemplo, veo una mujer que ataca a su marido y aprendo este patrón, yo puedo o repetir el patrón, ¿sí? O irme a la otra polaridad, nunca hacer nada. Y ese también es un patrón inconsciente que es negativo, ¿sí? Lo mismo pasa con si sos varón, ¿sí? Si yo veo que mi papá siempre estuvo controlando lo que hacía mi mamá, entonces, si yo tomo ese mismo modelo, voy a entrar a relaciones desde el control. En cambio, si yo digamos, me voy a la otra polaridad, voy a dejar que me controlen, lo cual es igual de malo que, digamos, lo que aprendí. Cuando yo puedo entender que, por ejemplo, en el caso del masculino, la sombra está muy asociada a esta energía, como es el contenedor, está asociada en la sombra la energía de el exceso de contención, o sea, es cuando esto se empieza a ser o asfixiante o es en exceso, ¿sí? Entonces, si yo me encuentro con que me estoy yendo a esa polaridad y quiero controlar todo, estoy en el masculino en sombra, ¿sí? Pero primero vamos a la luz del masculino, que es, digamos, o qué es el masculino. Decíamos, bueno, es acción, también es paternidad, o sea, es la energía del padre. En el amor toda energía está en equilibrio. Sí, en el amor estas energías se encuentran y se comprenden y se ayudan a evolucionar.
y eso es luz. Porque, digamos, si yo estoy en contra del masculino, a ver, si yo estoy en mi polaridad de demasiado a bondad, el problema va a ser que me voy a sentir abusada, ¿sí? Si estoy en exceso en mi campo de energía, voy a sentir que lo que estoy experimentando es un abuso del otro lado. Si yo estoy demasiado en el control, voy a estar abusando de la energía contraria, ¿sí? Y es inconsciente, pero es un patrón que se repite energéticamente casi constantemente, ¿no? Este patrón debilidad, fuerza en exceso. Entonces, lo que en realidad nosotros buscamos es que para poder llevar al equilibrio cualquier energía, tiene que ser a través de la energía del amor. Porque cuando yo puedo entender el porqué del comportamiento y de las consecuencias de algo, entonces puedo realmente sanar esa energía, ¿sí? Pero si, digamos, yo sigo sin querer comprender, o alguna de las dos energías quiere no comprender a la otra, bueno, lo que va a generar una ruptura en el campo, porque son energías que se repelen. Las energías o se atraen o se repelen o se bloquean, ¿sí? Que es cuando no hay evolución y se repite el mismo patrón una y otra vez. Siguen las energías juntas, pero en realidad están como involucionando en vez de evolucionar, ¿sí? Entonces es importante entender hacia dónde se está yendo, ¿sí? Y es nuestra energía masculina la que de alguna forma nos va a ayudar a movernos hacia adelante, porque es la energía decisiva, es la energía de disciplina, de firmeza, es seguridad. O sea, otra característica muy importante de energía masculina es no duda. ¿Sí? Si tu energía masculina está en duda, vos te quedás bloqueado. Entonces es muy importante esta energía, si la tengo en equilibrio, no duda, porque sabe qué es lo que quiere, ¿sí? Entonces otro aspecto importante. Es proactiva, los masculinos en general son los que, y la energía en sí es la energía que genera los proyectos, ¿sí? Y la que además los ordena, planifica, lleva adelante las actividades, digamos, suelta la pereza, porque dice, bueno, hay que hacerlo igual, y entonces si decido ir al gimnasio, o sea, 3 veces por semana o todos los días lo hago. Si decido cambiar mi alimentación, lo hago, porque la energía masculina en equilibrio lo que hace es que te da la fuerza para poder moverte hacia lo que querés, ¿sí? Por eso es energía de acción. También es energía, a diferencia de la femenina, que es, la energía femenina es conexión, la energía masculina es individualista, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces puede en sombra ser dañina, ¿sí? Pero en realidad es la que nos hace reconocer nuestra individualidad y nuestra esencia como seres únicos, si la tenemos en equilibrio. Es una hermosa energía porque muchas veces la femenina se pierde en el otro si está en sombra. En cambio, la energía masculina es la que nos trae a reconocer eso en lo que somos, únicos, ¿sí? Todos somos únicos en algo, entonces, únicos. Sin irse, como veíamos en el reel que compartí hace un ratito, al ego, ¿no? Ay, yo soy especial y los demás no son especiales. Eso es ego de la energía masculina, esa energía masculina en sombra. Y bueno, es interesante entender cuando vos, inconsciente o conscientemente, pues todos nos pasa, entramos en la energía de la sombra. Tener las dos energías en equilibrio te lleva a la autenticidad. Por eso tenés que ir sacando, en realidad, de tu campo todo aquello que a vos no te vibra.
¿sí? Todo patrón que a vos no te vibra, vos tenés que ir transformándolo en una energía que esté más alineada con lo que para vos es tu esencia o conecta con tu esencia. Entonces es un trabajo que nosotros vamos haciendo a medida que nos vamos dando cuenta que por ahí nos estamos peleando primero internamente con nosotros mismos. O sea, con quien nosotros nos peleamos es con nosotros, ¿no? Con lo de afuera, nada, vienen a representarnos el panorama para algo, ¿sí? Pero, digamos, si yo estoy adentro en conflicto con algún aspecto de mi ser, eso va a mostrarse afuera para que yo lo pueda ver, ¿sí? Para que yo pueda entender que eso me molesta, y cómo lo puedo cambiar. O mirar si lo aprendí bien o lo aprendí mal. Y por qué estoy aceptando estas condiciones, por ejemplo, si no son las que quiero. ¿Sí? Y así. Entonces es esta la energía masculina la que nos enseña a todos, digamos, cómo conectarnos con la materia de una forma sana. ¿Sí? Porque nos enseña a razonar, expande nuestro conocimiento, ordena la información en nuestra mente y en nuestro campo, ¿sí? Tiene muchas funciones muy interesantes. La evolución es eso, exacto, la evolución es eso. Sí. Para eso todos tendrían que estar trabajando su campo de energía, de alguna forma, o conociéndolo al menos, ni siquiera, o sea, conociéndolo, mirándolo, decir, a ver qué opera en mi campo en este momento, qué me está pasando. Porque cuando me pongo curioso, primero despierto mi energía femenina, porque la curiosidad es femenina, y después, como tengo que usar mi mente para razonar, mi energía masculina se pone en función de esa curiosidad. Fíjate que esas son el orden de la energía, es la energía femenina que despierta algo y la energía masculina que genera como el contenedor, ¿sí? Me encantó ese concepto porque, digamos, realmente nos muestra las funciones de cada una internas y externamente, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de tener la energía masculina en equilibrio, ¿sí? O bien dirigida? Una es que nosotros cuando estamos, y ahí hay que mirar, aclaro, los distintos aspectos de tu vida en los que estás moviéndote con una y con la otra energía. Porque iba a decir objetivos claros, ¿sí? Pero objetivos claros en todos los aspectos, no solo en el laboral o para tus proyectos. En otros aspectos de la vida también no puedes establecer objetivos claros desde tu energía masculina y ver qué pasa, si se van cumpliendo o no, qué está pasando, ¿sí? Con curiosidad siempre, no con autocastigo, porque si algo no lo conseguí, lo que me está mostrando la energía es que tengo que cambiar el patrón, no dañar mi esencia, es cambiar el patrón porque hay algo que no está funcionando. Entonces el masculino nos enseña a poner objetivos y a ordenar los pasos. Exacto, la decisión de avanzar y de cómo avanzar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, toda mi formación profesional como especialista en marketing, para mí fue, por un lado, darme cuenta que era muy importante usar la energía femenina en los negocios, que es algo que falta muchísimo, ¿no? No está tan desarrollado. Pero por otro lado aprendí a establecer todos los pasos para poder planear, que es energía masculina, como el masculino ordena y te dice primero los objetivos, después la estrategia, después las tácticas. Y digamos, cuando uno va ordenando esto, eso te va a permitir bajar una genial idea a la materia, llevarla
a la realidad, porque si no nos cuesta bajar la energía a la materia, aunque sea genial la idea, ¿sí? De ahí que el aspecto de luz también es la dirección, ¿sí? La energía masculina es la que nos dirige. Si yo me estoy yendo a un lugar que, digamos, no es la energía masculina la que se tiene que corregir. ¿Cómo podés identificar cuándo debemos ocupar una u otra energía? Siempre tenemos que estar en las dos. El tema es, en tus procesos creativos o en en tus momentos tienen que estar equilibradas en tu día a día. A ver, vamos a pensarlo así. Las energías tienen que estar equilibradas en tu día a día. Entonces, ¿cuánto tiempo vos le estás dando a la energía femenina? ¿Sí? Esto quiere decir tiempos de relax, de meditación, de autocuidado, de estar adentro, de tener tiempos de soledad, de tranquilidad. Eso es energía femenina, ¿sí? Y yo creo que en la mayoría de las personas tienen dedicado muy poco tiempo a ese aspecto de la energía. ¿Cuál es la energía masculina y a qué está orientada? Al hacer. Voy al gimnasio, me levanto temprano, voy al gimnasio, vuelvo, me baño, voy a trabajar, trabajo todo el día, de acá para allá y vuelvo a mí. Todo energía masculina. La energía masculina es aquella que te lleva a todo lo que es accionar, que, te desgasta. La energía femenina es la que te ayuda a recuperarte. Entonces, si yo estoy todo el tiempo en la acción, que la mayoría está como más conectado, no digo todos porque cada persona es diferente, pero si estoy mucho tiempo en la acción, tengo que pensar en agregar espacios de relax, de crear, de pintar, de hacer algo que me guste mucho y que despierte mi aspecto creador. En esos aspectos uso más mi energía femenina y empiezo a dejarla estar, porque esa es la que no estamos dejando estar, ¿sí? Y cuando digo, bueno, no, tengo que hacer dinero porque necesito mantenerme, tengo que ocuparme de mis hijos porque hay que llevarlos al colegio, bueno, eso es energía masculina, energía yang, tengo que hacer, hago, pero me tengo que ordenar en mi vida para que exista la otra, ¿sí? Por eso en general suele pasarle a los hombres más que todavía a las mujeres, aunque también cada vez más a las mujeres, que el hombre está todo el tiempo en el hago y no conecta con su energía femenina, que es la energía de, tengo tiempos para meditar, tiempos para conectar conmigo, tiempos para cuidarme, pero no haciendo actividades, tipo en el gimnasio con las pesas de 10 kilos. Constructivos y en reflexión de paz. Exacto. El aspecto de construir y crear y bajar a la materia es a través de la acción material y es masculino. El aspecto de ir hacia adentro y estar prestando atención qué pasa en mi vida mientras que construyo es femenino. Entonces, si yo tengo más o menos en orden estas dos energías, ahí se entendió, empiezo a entrar en una vibración diferente, empiezo a entrar en paz, ¿sí? Yo, por ejemplo, que yo tenía como bastante acción y bastante energía mental, ¿sí? Y por ahí los aspectos femeninos los tenía como medio, ¿cómo decirlos? Como que había cosas que las podía hacer, pero que no formales en mi caso, ¿viste? Todo lo formal era lo profesional, lo que me pudiera generar cosas, ¿no? Y mi femenina estaba en un punto bastante molesta con esta, no darme casi lugar a hacer lo que realmente a mí me gustaba. Entonces yo tuve que irme bastante a la otra polaridad para darle mucho espacio
a mi energía femenina volver a hacer, porque había estado educada de una manera que no era como es mi esencia. Ahí cada uno tiene que estar observándose, a ver dónde está su polaridad muy desarrollada, porque no todas las energías están como exactamente en la misma estructura, y darle el lugar a eso que no nos estamos permitiendo. ¿Sí? Había una pregunta que yo había anotado, a ver si la encuentro. Bueno, por ahí después la encuentro, porque anoté tantas cosas que... ¿Dónde estará? ¿Hay alguna parte del rol femenino o masculino? Esta era la pregunta. Que actualmente disfrute. Porque así como hay aspectos de dolor, ¿sí? de tu energía, hay aspectos que realmente son de mucho disfrute. Y a veces lo que hacemos es que no nos permitimos esos aspectos que realmente disfrutamos, porque por ahí para el afuera no, digamos, no están bien vistos o no es lo correcto, o vaya a saber qué te dijeron, y para vos eso es muy importante. Entonces, nada, no me puedo quedar tirado todo el día porque, bueno, necesito ser productivo en algunos aspectos, pero ¿qué tipos de...? Si a mí me gusta mucho estar tirada en el sillón, ponele, ¿qué aspectos de mi actividad puedo cambiar para estar un poco más ahí si yo quiero eso? ¿Sí? Y, digamos, y eso no quiere decir que no vaya a hacer actividad física o no vaya a trabajar, pero ¿qué aspectos puedo ir modificando? Entonces, si yo me permito eso, realmente empiezo a permitirme lo que mi alma me está pidiendo. Escuchar música, me dice, bueno, importante, si a vos te gusta escuchar música, por ejemplo, la música es una muy buena actividad que vos puedes hacer con todo, ¿no? Entonces es fácil de integrar en otra actividad que por ahí no requiere de por ahí mucha mente, porque a veces necesitas pensar y estar en silencio, pero otras veces, no sé, si estás pintando o estás haciendo alguna actividad más manual, podés estar escuchando música y disfrutando de eso. Las personas en general opinan del otro sin saber lo que ocurre con uno. Todos hacemos eso. Sí, es verdad, todos hacemos eso porque en realidad inconscientemente partimos de la base de que los demás son como nosotros. Al menos ese fue para mí uno también como un romper una estructura que yo tenía muy arraigada de que como yo percibía las cosas, era como las percibían todos. O sea, hasta que, digamos, cuando empecé a hacer terapia en algún momento y tiempo después empecé a darme cuenta en distintos aspectos de mi vida que en realidad no es así. Que las percepciones, y además porque empecé a estudiar marketing también hace muchos años, las percepciones están programadas por lo que vos aprendiste de chico en tu casa, en el colegio, en la cultura. Entonces eso te va de alguna manera sesgando a observar una situación de una cierta forma. Y hace que, digamos, juzguemos, que además otro gran error, juzgar desde ese lugar. Aunque todos lo hacemos, ¿eh? Yo escucho para aprender. Claro, bueno, por ejemplo, a mí me encanta a veces por ahí estar escuchando charlas, porque, digamos, en mi caso, mente muy inquieta, pero música escucho cuando quiero relajarme. O sea, no quiero estar pensando. Digo, bueno, mi mente tiene que descansar. Y ahí, o sea, energía femenina, música, porque eso es femenino, ¿eh? La música, el flow, es bien femenino, ¿sí? ¿Qué más? Es perseverante, dice la energía masculina, o sea, es la que insiste, dice, me salió mal, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer diferente?
Bienvenidos a los que van entrando, que son un montón, que los veo, pero bueno, estoy acá copada con la energía masculina. Conoce su valor, me encantó esto, de forma justa. O sea, no es ego, yo soy importante y los demás no son nada, ¿sí? No, sabe de su valor porque además sabe que los otros tienen su valor. Y eso es energía masculina en luz. Porque si yo puedo ver el valor en los demás, puedo verlo en mí mismo. Si yo no puedo ver el valor en los demás, no lo puedo ver en mí. ¿Sí? Porque no lo he descubierto. Y entonces empiezo a mirar a los demás de una forma miserable, desde mi ego. ¿Sí? Entonces escuchemos nuestras charlas internas. Por ejemplo, ¿qué pensás cuando estás mirando las redes sociales? ¿No? Porque ahí, digamos, en realidad vos te estás programando vos con lo que vos estás viendo en otro. Hola, Amadora. Y cuando empezás a prestar atención a lo que pensás, es que podés cambiar tu programación. ¿Sí? Porque si yo estoy mirando a otro desde mi sombra, voy a estar pensando en algo que a mí en realidad me está haciendo daño sin darme cuenta. El valor te hace sabio, sí, y el percibir, digamos, primero darte tu valor para saber poner límites y saber manejarte en tus relaciones con los demás, sí, que muchas veces esos límites están corridos por lo que aprendimos. Entonces, cuando empezamos a ajustar nuestra autoimagen, empezamos también a ajustar los límites. Y ahí aparece un reconocimiento de cuál es nuestra capacidad, nuestras capacidades y cuáles no. Y también cuando uno empieza a conocer las propias, empieza a ver las de los demás. Pues decís, uy, mira, puede hacer algo que yo no puedo, ¿no? Y entonces empezás a valorar, pues decís, mira qué bueno lo que hace esta persona. Yo no lo puedo hacer así, ¿cómo lo hará? ¿Me enseñás? ¿Puedo aprender? Entonces ahí es como que, digamos, estás conectando, pero desde la luz, porque si esta persona sabe algo y me lo puede enseñar, puedo incrementar mi conocimiento. Así te respetarán, sí, y así te respetás a vos, porque si yo no puedo respetar lo que otro hace bien, ¿sí? No puedo respetar lo que yo hago bien muchas veces. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender ese valor de cada granito de arena que nosotros ponemos sin el ego, entonces sabemos dónde está el límite de lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal. Y entonces ahí empezamos a ver si estamos en lo correcto cuando accionamos desde el masculino, por ejemplo, con otros, o estamos en lo incorrecto. ¿Sí? Siempre se empieza por uno, sí, Carlos, sí, coincido. Siempre somos nosotros y aprendemos de nosotros. O sea, los otros nos vienen a mostrar dónde nosotros podemos mejorar todo el tiempo, con las cosas buenas que nos pasan, con las malas que nos pasan. De todas formas, todo el tiempo estamos como aprendiendo algo de nosotros. Por eso es que en realidad, viste, que dicen que el universo siempre está conspirando a tu favor. Porque incluso cuando algo no sale bien, es para que vos aprendas algo. Es para que vos veas algo que no estabas pudiendo ver, que es otro de las virtudes del masculino, es la claridad mental. O sea, un masculino en luz tiene mucha claridad mental, ¿sí? Y ese es un aspecto bien de la energía masculina, esto de la organización, el orden, la visión adecuada. Sí, todo se transforma y se puede transformar, y esa energía masculina también la energía transformadora. La creadora es energía femenina, la energía masculina es la energía transformadora o transmutadora. Entonces,
es importante ir entendiendo que somos todo, ambas, femenino y masculino, y cuándo se presenta más una o cuándo se presenta más la otra, y desde qué lugares, y qué nos gusta de cada una. Esta pregunta que yo me había anotado, ¿qué nos gusta de cada una de las dos en nosotros? ¿No? Porque si yo me puedo ver, digo, bueno, seguro que hay cosas de mi energía masculina que a mí me gustan, ¿sí? Y habrá cosas de mi energía femenina que también me gustan, ¿no? Y cuando las puedo empezar a disfrutar, puedo expandirlas, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasaba que yo en general, y fíjate lo que es como lo que aprendemos como programa, al menos yo lo veía mucho en mí, lo veo en otras personas. Cuando vos tenés que hacer un trabajo para otro que te pone tiempos, horarios, condiciones, vos lo haces, ¿no? Porque, digamos, te sentís obligado. Ahora, cuando lo tenés que hacer para vos, ¿lo haces o no lo haces? ¿Cumplís con vos como cumplís con los demás? Porque eso te está mostrando muchas veces hacia dónde está orientada tu energía. Si está orientada, por ejemplo, hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Porque si yo cumplo conmigo, no siento que me fallo a mí para ayudar a los demás. Pero si yo no cumplo conmigo, siento que le estoy haciendo un favor al otro o que estoy haciendo algo por otro que no hago por mí. Exacto, el respeto es respeto, pero para aprenderlo te tenés que observar y decir, ¿cómo estoy operando acá? Porque nos acostumbramos tanto que hay que cumplir con los de afuera, que después, claro, con nosotros decimos, bueno, lo puedo hacer, y a veces podemos ser un poco más laxos, pero, digamos, también hay que tener ese respeto por uno y decir, bueno, no, si yo tenía esto proyectado, lo voy a cumplir, ¿sí? Siempre que, digamos, que nuestra palabra la damos, tratar de cumplirla, porque es importante que, digamos, eso esté alineado. Deberes y derechos, exacto. Y afuera, al revés, ¿no? ¿Qué pasa cuando no respetan tus derechos desde afuera? ¿Los defendés o dejás que no los respeten? ¿No? Porque ahí también la energía masculina en sombra, cuando viene de afuera, es porque está también en sombra adentro, ¿no? Y entonces estás en debilidad cuando vos debieras poner un límite afuera. Decir, no, usted acá no está respetando mis derechos, que son estos. ¿Sí? Eso es energía masculina en luz. Pero estamos tan acostumbrados a obrar muchas veces de la víctima que no estamos usando la energía masculina en esos aspectos, ¿no? Si hay otra energía ahí que está masculino en sombra, manipulando, por ejemplo. Última de las características es la generosidad. El masculino es de por sí naturalmente generoso. Es una energía que le gusta dar. Entonces, el masculino tacaño es como no, ¿sí? Yo hice, y lo recuerdo para cualquiera que tenga esta energía, porque yo la he limpiado en mi campo, energía de ser tacaño o de atraer personas tacañas, limpiarla en tu campo, ¿sí? Porque si atraes personas tacañas es porque vos también tenés esa energía en tu campo, ¿sí? Entonces hay que limpiarla. Yo hice una autosanación el verano pasado para limpiar esas energías. No se rían, pero para mí era un aspecto de decir, pero ¿qué pasa acá con esto? Estoy siendo tacaña conmigo, seguro, ¿no? Porque si no, no aparece afuera, ¿no? Entonces, cuando miraban afuera, decimos, esta energía está en mí. Me la enseñaron así, y entonces uno va atrayendo eso mismo, ¿sí? Importante mirar qué te pasa y de qué te quejas. Bueno, ¿alguna pregunta ustedes saben? Pero yo
Si no, sigo y sigo. Bienvenidos a los que van entrando. Ahí voy saludando un poquito. Sí, lo atraes porque lo tenés que ver, ¿no? Dice, totalmente lo atraes, porque lo tenés que mirar. Entonces, para poder mirarlo, decís, ay, mirá esta persona, qué tacaña, ¿cómo va a hacer esto? No sé qué. Y resulta que esa misma energía inconscientemente vos estás usándola con vos y no te estás dando cuenta. Entonces, se te muestra, ¿sí? Para que lo puedas mirar y, digamos, hacer un proceso. ¿Qué pasa con esta diferencia entre la energía masculina en sombra o la energía masculina en luz? ¿Sí? La energía masculina en sombra, que es la que, digamos, también hay que sanar, gracias, es la energía del control, ¿sí? Y, digamos, es compleja esta energía porque estamos tan acostumbrados a que haya un medio exceso de control y al miedo, porque la energía de control no está mal, o sea, controlar algo no está mal, pero cuando empieza a ser control y restricción, sí empieza a generar miedo, ahí estamos en una energía en sombra. O sea, si yo tengo miedo o empieza a generar ira, violencia, agresión, ¿no? Porque cuanto más sombra hay en esta energía, más se va a estas emociones que son muy densas y pesadas, ¿sí? Entonces, el control en exceso, ¿sí? Empieza a ser manipulación. Sí, es oscuridad. El control tóxico es oscuridad. A ver, control en todo aspecto, en las relaciones humanas cotidianas. Muchas veces las personas obran desde esta energía masculina, ¿sí? Donde quieren que el otro haga lo que ellos quieren. El control desde este lugar. ¿Sí? Porque si no, si yo voy a... ¿Qué te pasó? El de la mamá es más saber cómo está el hijo, la preocupación es otro tipo de energía. El control es todo el tiempo estar mirando qué hace el otro para, digamos, que no se salga de los parámetros que vos consideras que son los correctos, ¿sí? Entonces ahí, digamos, empieza a haber como una especie de, cuando esto se sobregira, orden excesivo. O sea, las cosas se hacen así y si una falla, por ejemplo, algo que pasaba en la empresa donde yo trabajaba, que a mí me pareció un horror, es que cuando ellos detectaban, era un montón de personas, suponte, no me acuerdo la cantidad de empleados, pero suponte que fueran, no sé, 10.000 empleados, 5.000 empleados, ¿no? Había un error en alguien, o sea, y ellos cambiaban la norma para todos, ¿sí? Y más restrictiva y más control y te pasaban a ver si vos hacías tal cosa, o sea, era como se sistematizaba para que nadie volviera a hacer eso que fue un problema en un momento. O sea, eso es no tóxico, es lo tóxico de lo tóxico, ¿sí? Porque una cosa es que yo corrija algo y otra cosa es que además me ponga a crear un orden excesivo en todo para estar como que esto no lo van a hacer más y encima los castigo si puedo porque empiezo a sacar beneficios para que vean, es bien masculino tóxico, ¿sí? Y si esto sucede en una casa con los hijos, masculinidad tóxica mal, hace también mucho daño a los niños, ¿sí? Es porque es abuso de poder, manipulación, ¿sí? Y los niños que aprenden a tenerle miedo a los padres crecen de esta manera relacionándose con otros en su vida cotidiana, donde siempre están con miedo a que equivocarse. El control tóxico elimina decisiones y sentires, sí, porque nada, ni se te ocurre ir a llorar con una persona así. O sea,
ni se te ocurra, porque sos un manipulador, vos sos el manipulador, te pueden decir cualquier cosa. Yo he visto cosas que realmente uno ahí entiende lo que es el extremo de la sombra masculina, que es la psicopatía, ¿sí? O sea, la masculinidad más tóxica es psicópata, ¿sí? Entonces no le importa nada lo que al otro le suceda. Eso es, digamos, obviamente que es un diagnóstico que tiene que hacer un profesional, pero si vos podés identificar personas insensibles en tu vida, bueno, ya sabés que ahí hay algo de esta tendencia, ¿sí? Muy presente en los ámbitos organizacionales empresarios. ¿Sí? Muy presentes en los masculinos y en algunas femeninas cada vez más. Y es triste, ¿sí? Esto lo digo como profesional y porque lo he visto. Entonces, esto es triste. Aparece una cuestión del individualismo que también se ve mucho en las empresas, ¿sí? Porque, digamos, no me importa a quién piso, ¿sí? Eso es masculinidad tóxica, masculinidad, energía masculina, vamos a decir, porque puede ser de un masculino como de una mujer, este tipo de cuestiones, ¿sí? Es pleno egoísmo, ¿sí? Y tenemos que aprender a identificar a estas personas o a identificar si nosotros entramos en esta energía donde no me importa lo que yo le causo al otro, ¿sí? Porque total yo me beneficio. Esto obviamente está totalmente fuera de la energía del amor y es algo que está sumamente aceptado socialmente, pero que en realidad está generando mucho daño. ¿Sí? Ustedes recuerden que todo lo que vos decidís desde lugares donde generás daño y dolor, después esa energía va de alguna manera a volver en algún momento porque tenés que aprender. ¿Sí? Entonces, en general, esas personas que hacen esto están recibiendo lo mismo. Es un círculo, recuerden. Entonces, hay que observar. ¿Sí? Bueno, esto genera todo este control, estos sistemas de orden excesivo, esta energía de dominación, ¿no? De querer estar por encima de que habíamos mencionado. Entonces todo esto genera lo que nosotros después llamamos injusticia social, llamamos descuido del medio ambiente o de la madre tierra, ¿sí? Porque para poner una fábrica no me importa, ¿sí? Si yo estoy haciéndole daño a la tierra, pero después resulta ser que en otros aspectos empezamos a preocuparnos de forma medio extraña. Lo que das es lo que tienes en tu interior. Sí. El tema es que, digamos, si yo vengo con una herida, ¿no? Está buena tu afirmación. Lo que das es lo que vos tenés en tu interior. Pero si yo vengo con una herida, ¿sí? Pero entro en un ambiente que estimula mi ego, por ejemplo, y, digamos, el abuso lo normaliza, eso se sigue expandiendo en otras personas que por ahí tienen esa herida, pero que podrían haberla sanado. Entonces, la energía masculina también es energía de liderazgo y un líder tóxico puede generar mucho daño en personas que podrían haber sanado, que podrían haber superado su dolor. Entonces, no es tan liviano cuando nosotros lo pensamos individualmente, es una cuestión, pero cuando lo pensamos a nivel energético, las energías masculinas en sombra, que digamos, como gestionan ambientes comunitarios, pueden ser muy dañinas para la comunidad, ¿sí? Porque, digamos, están pensando solo desde el ego y desde el autobeneficio. Y ese es un aspecto de la energía, que es el aspecto de la energía masculina, pero también nosotros, si desarrollamos la femenina tiene que estar diciendo internamente que eso no está en orden divino, ¿sí? Que no es lo que corresponde. Es importante que empecemos a reconocer esa toxicidad que todos de alguna manera
pudimos haber adquirido y empezar a observarla y empezar a transmutarla, ¿sí? Porque nadie es perfecto, pero bueno, ya, las decisiones también son nuestras, de en qué ambientes quiero estar y qué tipo de personas voy a tolerar y cómo las voy a tolerar y hasta cuándo. Eso es bien masculino, decir, bueno, yo necesito el trabajo y ahora no me puedo ir de mi trabajo, pero sí puedo hacer un plan para salir de este lugar, porque yo no voy a dejar que una energía tóxica dañe mi ser interior, ¿no? Y entonces empezar a hacer el caminito para moverme a un lugar mejor, ¿sí? Y ir cambiando. Entonces, se puede hacer, se puede ir cambiando en el campo de energía y, digamos, ir saliendo de estas energías tóxicas, ¿no? 100% me dicen ahí. Decisiones de vida y hacerse cargo, sí. Es que justo, ¿no? Es la energía masculina la que se tiene que hacer cargo porque es la que contiene. Entonces, si, digamos, yo de repente tengo una energía femenina herida, víctima dentro mío y, digamos, estoy viviendo una energía masculina en sombra, esa energía femenina tiene que salir de la víctima. Es decir, yo no voy a ser víctima de esto, tengo que atraer al masculino que la contiene y la saca. Pero no es un masculino afuera, es un masculino adentro primero. Porque es el que te dice, no, vamos a hacer esto y me voy a mover para acá. ¿Sí? Entonces, es así. Por eso la energía de poder, yo les decía, es femenina, porque es de donde sale después el hacerse cargo de la energía masculina. El orden, el esfuerzo, lo voy a hacer porque lo voy a hacer, porque lo voy a conseguir. Eso viene del fuego de la energía femenina, ¿sí? Que tiene que estar encendida. Entonces es importante entender esto. Energía masculina luminosa, ¿sí? ¿Qué necesito para llevar estas? Bueno, no sé si todas se pueden llevar, pero yo creo que sí. Tiene que tener intención la persona, por eso cuando dicen que hay personas que no se sanan o condiciones que no se sanan, yo creo que es porque, digamos, no consideran que existe la posibilidad de esto directamente. Pero, ¿qué es la energía luz masculina? La energía masculina en luz tiene un propósito. O sea, sabe que vino a la tierra no solo para hacer dinero, que es como típico de la energía masculina, ¿no? No vino solo a hacer dinero, a comprarse un buen auto, a tener el mejor celular, a tener una mujer divina al lado. No viniste a eso, energía masculina, viniste a tener un propósito, a crear algo que, digamos, que sea bueno, muy bien, la bondad, que sea evolutivo para las personas que están viviendo en la tierra. Viniste a ofrecer ayuda y a recibirla, pero sobre todo con tus dones, sean los que sean, a dar ayuda a quien la necesita de una forma justa. Ayudar no es dar plata, ayudar es realmente ayudar a alguien a crecer, a evolucionar, a aprender, a valerse por sí mismo, no a depender de vos. Eso es manipulación. Cuando yo quiero ayudar a alguien, no lo manipulo, ¿sí? No lo uso, que eso lo hablamos también respecto de la energía femenina. Es también energía masculina en luz, es conciencia. O sea, por eso es claridad. Porque la mente se conecta y se conecta a la supraconciencia y empieza a entender. Exacto. Bueno, es otro de los dones, dar mi conocimiento, o sea, enseñar, el maestro como tal, esa energía de conciencia y esa energía masculina. Entonces, cuando nosotros despertamos ese nivel de
conexión con la automaestría, porque primero es automaestría, después nos permite ofrecerla al mundo, darla a otros, compartirla, ¿sí? Es un dar y recibir. Bueno, decíamos que es orden, pero orden no como el exceso del orden por el control, es orden porque, digamos, de alguna forma simplifica tu vida. Una energía masculina nos permite organizarnos en cualquier aspecto para que las cosas fluyan en la vida. Por eso muchas veces cuando hablamos de la energía de limpiar el hogar, tirar lo que no, digamos, lo que no necesitamos o lo que no estamos usando, ordenar los espacios, bueno, eso es energía masculina que después nos permite funcionar mejor, ¿sí? Y además te permite ser consciente de todo lo que es necesario hacer, por ejemplo, para mantener un hogar en funcionamiento, que no es poca cosa. Compartir energía. Sí, compartir energía y todo lo que, digamos, esa energía puede evolucionar. ¿Sí? Dar al mundo no solo para obtener algo, sino que es dar al mundo en un intercambio justo y equilibrado. ¿Sí? Porque en general, a veces la energía masculina en sombra lo que busca es obtener más de lo que da. Entonces después venden productos de mala calidad y te los cobran carísimos, ¿no? Y eso es energía masculina en sombra, sea el producto que sea. Es también, bueno, dijimos, relaciones de apoyo mutuo. Sí, todo lo que estoy hablando es la luz del masculino, justamente, ser parte y despertar la energía más luminosa. Entonces, salir de esos lugares tóxicos que estábamos hablando y llevar esta energía a un nivel de conciencia mejor, ¿no? Y entonces poder hacernos preguntas, que muchas veces cuando vos tenés un masculino tóxico enfrente, no le puedes decir nada porque de todo se va a enojar o si no las consecuencias van a ser tremendas. La ira, el enojo, el castigo, vas a ver, o sea, cosas que por eso decís, pero a ver, yo vengo a plantear algo justo y a vos te molesta porque sabés en tu fuero interno que sos injusto. Eso es un masculino en sombra. Y vivimos en esa energía, al menos acá en Argentina. ¿No? Entonces hay que cambiar esa energía. Las cosas se tienen que poder dialogar. ¿Sí? El masculino, la energía masculina se tiene que poder abrir al diálogo y a mirarse de toda su sombra y aceptarla en lugar de negarla. Porque lo malo de la energía masculina sombría es que lo que hace es simplemente negar que es así, ¿no? Y además castigar al otro, a la energía femenina, el que tiene enfrente, porque está reclamando lo que le corresponde, que no, o sea, sabías que esto no lo podías decir, sabías que esto no lo podías reclamar. Eso es tóxico totalmente, pero estamos tan acostumbrados, ¿no?, que las personas viven en un sistema de miedo. Sí, cambiemos a la unión. Sí, por eso todo lo que trabajamos acá, en cada meditación, en cada autosanación, en cada curso que hacemos, es justamente lo que busca es ir por hacer ese camino, ir conociendo todos los aspectos que te van a ir llevando a esa unión, que primero es adentro tuyo y después se da afuera. O sea, y realmente, esto también lo digo porque lo he experimentado, se nota la diferencia. Porque también, digamos, lo que puede pasar es que yo le quiera decir a un masculino en sombra que esté en sombra. Y puede ser que lo diga de una manera que es muy hiriente, con una energía femenina herida. Y entonces eso también hace que el masculino en sombra reaccione. Entonces cuando nosotros
digamos, sanamos internamente tanto a la femenina herida como al masculino herido, ¿sí? Empezamos a aprender a sintonizar desde un lugar distinto para el afuera, ¿sí? Digamos, es un proceso, pero vamos aprendiendo dónde sí podemos y dónde no podemos, y digamos, entramos como en esa energía de diplomacia entre ambas energías. Si sos luz, reflejás luz a tu alrededor. Ponele. Yo creo que en parte es cierto, pero todos venimos, somos luz y oscuridad. O sea, todos tenemos nuestros aspectos, digamos, dañados, que sufren, que están ahí enterrados en algún lugar en tu interior y no los estás a veces mirando y de repente salen, y son parte de la historia, ¿no? De cómo se va moviendo nuestra energía. Entonces, es esos aspectos de nuestras sombras, que por ahí, por eso te decía, a veces vos tenés un aspecto herido que es muy chiquito, pero vos te podés encontrar con una energía luminosa o con una energía oscura. Y te van a mostrar cosas diferentes si vos lo ves a la luz de la luz, a la luz de la sombra, ¿sí? Entonces, si yo puedo elegir igualmente la luz, aunque lo esté viendo a través de la sombra o a través de la luz, es que puedo sanar. Pero si yo, digamos, dejo que la sombra potencie mi sombra, voy a incrementar esa herida. Y además la voy a causar en otros. Si en cambio yo estoy absorbiendo energía de luz, mi herida de a poco se va a ir cerrando, porque si yo estoy recibiendo amor, esa herida puede sanar, pero si yo estoy recibiendo miedo, esa herida no puede sanar. Se incrementa y se abre. Entonces, hay que ser muy consciente no solo de lo que nosotros portamos, sino de, digamos, cómo se refleja la luz en nosotros o la sombra en nosotros para poder sanar o no sanar. ¿Sí? Porque no es lo mismo que vos tengas la suerte de afuera, estoy hablando en la vida normal, no estoy hablando de una sanación, estoy hablando de en tu vida normal atraer una energía luminosa que te está de alguna manera proyectando luz a tu ser, ¿sí? Y vos podés elegir sanar o no, eso también es una elección, que atraer energías de sombra, que muchas veces por ahí vos, digamos, tenés una herida y atraes mucha sombra y hay una decisión que parte tu campo, ¿sí? No sé si se entiende, pero estoy tratando de que ustedes puedan darse cuenta que nada, que te puede venir una persona amorosa y vos hacerte sentir bien y que vos la trates mal desde tu herida. Puede venir una persona amorosa y vos hacerla sentir bien a esa persona y sentirte bien con ella, porque no exactamente damos a veces con el patrón. O puede venir una persona en sombra y que te ensombrezca más y dañe más, o puede venir una persona en sombra que a vos te haga salir de ahí corriendo y irte a la luz. ¿Sí? Entonces hay como, digamos, no es tan lineal, porque depende de nuestra capacidad interna de decidir, ¿sí? Y de qué elecciones hacemos. Entonces, ahí es donde vemos cuál es realmente la esencia de tu alma, ¿sí? Qué tan herida está el alma, porque yo puedo vivir situaciones muy tremendas y eso no quiere decir que eso me habilita a hacer daño a otros porque a mí me hicieron daño, ¿sí? Sin embargo, hay personas que vivieron situaciones muy tremendas y eligen ir al lado oscuro. Y hay personas que vivieron situaciones muy tremendas y eligen ir a la luz. Y es una decisión. Los campos siempre están en movimiento.
Sí, siempre están en movimiento y siempre está cambiando la energía. Nosotros también energéticamente, incluso el cuerpo físico, que es lo que más asociamos al masculino, que esto no lo dije, el masculino es muy materialista, pero no en la sombra, pero no es malo, o sea, el tema es que por ahí está muy conectado a la materia, más que la energía femenina, que es más flow, es otra onda, que también podés encontrarte la muy conectada, pero el masculino es muy material, entonces, porque es como él quiere bajar a la materia, quiere penetrar en la materia, quiere experimentar la materia, y entonces siempre está moviéndose energéticamente hacia lo material, ¿sí? Entonces, en realidad, a diferencia de la energía femenina, que es como un poco más emoción, más conectado con la emoción, el masculino está más conectado a la mente y a lo material, ¿sí? Más fuerte incluso que la femenina. Por eso es que la femenina es más fácil que digamos, que despierte su espiritualidad, porque además la energía femenina justamente hace el movimiento opuesto, ¿sí? Necesita ir hacia la luz desde la oscuridad, entre comillas, que no me gustan mucho esas analogías, pero bueno, porque para mí no existe la oscuridad como tal, sino que digamos, es un movimiento energético que parte de más denso a más luz, a más vibración más liviana o viceversa. Y el masculino hace esto y va trayendo. ¿Sí? Por eso en una pareja históricamente era el hombre el que, digamos, traía la comida al hogar, mientras que la energía femenina estaba más en el hogar, en el cuidado, ¿sí? Digamos, conectando con las artes, ¿no? Depende de la época de la historia. Y el masculino era el que salía a trabajar para traer digamos, el alimento, ¿sí? La materia. De ahí es que, gracias por los corazones, funcionan así, ¿no? En este orden energético. Entonces, si entendemos el orden energético, después entendemos por qué funcionamos como funcionamos internamente, ¿sí? Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta hasta acá, porque si no puedo seguir y seguir y seguir. Hay muchas cuestiones como para analizar. Una recomendación, si vos querés trabajar con la energía y tu energía masculina puntualmente, lo primero que tenés que mirar es a tu papá, ¿sí? Y todo el clan familiar masculino, ¿sí? Mirar lo que se aprendió, lo que se compartió, lo que se disfrutó de la energía de ese clan, de ese papá, ¿sí? Y también lo que no se disfrutó, lo que consideramos que podrían haber hecho mejor para nosotros poder comprenderla. Dice, gracias, muy interesantes tus enseñanzas, gracias. Life Coach Ferrada, no sé cuál es tu nombre, pero gracias. La idea es justamente compartir y aprender y entender que, digamos, que todos estamos evolucionando y que compartir las herramientas para evolucionar es como fundamental para poder entendernos, ¿no? No todo el mundo se puede pagar una terapia, no todo el mundo tiene acceso al aprendizaje o tiempo para aprender, pero bueno, unos ratitos que vamos compartiendo nos van ayudando a expandir también nuestra conexión. Gracias, Carlos, gracias por estar y por la charla. ¿Qué más? ¿Qué puedo agregar? Estaba diciendo, muy importante el aspecto de mirar a papá,
¿sí? Porque es nuestra guía en este aspecto y cómo era la relación con mamá para equilibrar las energías, ver si ellos estaban, digamos, trabajando en equipo o no. Recuerden que justamente esta energía es de apoyo mutuo. Entonces, es importante mirar cómo funcionaban mamá y papá. ¿Funcionaban o no funcionaban? Porque, digamos, si yo tengo, por ejemplo, conflicto en la relación de pareja, puede que se esté repitiendo el patrón o que yo esté tratando como de llevar mi pareja a otro lado, yendo al opuesto del patrón que aprendí, ¿no? Entonces, empiecen a mirar por ahí, ¿sí? Gracias, Kiari. Bueno, nos vemos seguramente, no sé qué día todavía, no lo decidí, digamos, muy probablemente el domingo que viene vamos a meditar en la energía de creatividad, o sea, en el medio de que venía procesando todo esto, apareció también esta energía que nos permite conectar con los aspectos creadores, creativos. Ah, bueno, qué bueno, Carlos, lo tuyo. Fueron claros sus roles. Que, bueno, igual claro no quiere decir que sean un buen patrón, pero si fueron un buen patrón, me alegro mucho de que hayan sido así. Se nota en gran medida por tu participación y comentarios y demás, que digamos que tenés como una masculinidad sana. Y porque nada, te conozco un poco de los intercambios, es muy importante acceder a ese tipo de vínculo. No hablé acá mucho de la sexualidad masculina, pero es otro aspecto, me olvidé, y es importante que quede. El masculino es sexualidad, mientras que la femenina es sensualidad. ¿Sí? Motivo por el cual la energía masculina tiene que aprender a gestionar su sexualidad de una forma sana, ¿sí? Es muy importante este aspecto de la energía masculina porque, digamos, la energía masculina la energía sexual se puede trabajar, se puede sublimar y se puede utilizar para muchos aspectos de la materialización, y cuando el masculino la está desperdiciando y está desequilibrado en ese aspecto, obviamente que desequilibra a su compañera. Me tiran fueguitos, corazones, gracias. Desequilibra a la compañera, a la femenina. Entonces, muy importante entender que son energías diferentes y que, digamos, justamente cuando vos podés armonizar la sexualidad y la sensualidad, empezás a tener un vínculo en tus relaciones personales, íntimas, mucho más disfrutable, ¿sí? Porque estas energías empiezan a funcionar de una forma menos brusca, más armonizada uno con el otro, empieza a ser un juego donde ambas energías realmente se respetan, se conectan, tienen otra vibra. Entonces es muy importante también en el aspecto de la masculinidad, la buena gestión de la energía sexual. La seducción masculina, sí, lo que pasa que en realidad sí, también es muy importante, pero es como el masculino va muy al resultado, generalmente, sí, es la energía femenina la que seduce, incluso en un hombre puede tener una energía femenina que lo haga muy atractivo, ¿sí? Y no está mal. El tema es cómo eso se traduce en la energía de la experiencia con el manejo de la energía sexual, que es diferente en el hombre y la mujer, no es exactamente igual. Entonces, cuando se dan las conexiones hombre-mujer, digamos, si el hombre está en una energía sexual muy
desequilibrada, vamos a decir, o muy en sombra, nada le es suficiente, siempre puede haber algo mejor y cosas por el estilo, porque no está conectado con su femenina, con la sensualidad de su femenina. Y entonces no puede entender el significado del juego de la conexión, ¿sí? Entonces es muy importante aquí para la energía masculina entender cómo funciona su aspecto femenino, seducción femenina. Estuvo bien tu comentario, porque digamos, no me había olvidado de ese aspecto y es un aspecto que un poquito quería hablar, ¿sí? Porque nada, es como algo que no sé, yo veo que algunos hablan, pero no mucho, y es muy importante empezar a gestionar la sexualidad de una forma sana, ¿sí? Hay cosas que empiezan como a desvirtuar tu experiencia sexual, ¿sí? Por el nivel de sobreinformación que hay, el nivel de digamos, de los programas en el campo y demás. Es importante que eso realmente lo aprendamos. En algún momento voy a armar un curso para enseñar, pero bueno, por ahora con que aprendan a mover la energía y a limpiar todos los patrones, yo creo que eso mismo va modificando tus aspectos sombríos y va ayudando muchísimo. Entonces, ir sin hacer lo que tenés que hacer en tu campo de energía, a buscar cosas que, digamos, que parecen muy atractivas, pero que no vas a saber manejar, no es el caso, ¿sí? Es primero ir a aprender lo que tenés que aprender, que es a equilibrar tu campo, ¿sí? A mantenerlo en equilibrio, a relacionarse estas dos energías en equilibrio. Y cuando esto se da, después podés trabajar los aspectos puntuales que todavía tenés que corregir. 100% me dicen ahí. Bueno, me hablé todo hoy, hoy sí. Hablé un montón. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco a todos y cada uno de los que pasaron, a todas las personas que estuvieron. Seguiremos con la creatividad por ahora, y que es un aspecto muy lindo y del que voy a hablar en la próxima charlita y meditación. Y bueno, nos vemos en breve. Gracias, Grimen Dolaro. Carlos, siempre clara la habla. Bueno, muchas gracias, me alegro. Creo que cada vez voy mejorando, ¿no? Un poquito. Yo trato como de ir mejorando. Cele, prometo que voy a hacer una reunión con los que hicieron Somos Energía, ¿sí? Que te había prometido y no pude. Pero sí, gracias y beso grande. Kiari. Bueno, gracias a todos y nos vemos seguro el domingo que viene. Creo, si lo puedo hacer antes, lo hago antes, y si no, el domingo que viene. ¿Sí? Beso enorme. Estoy por dar equilibrio en octubre. Para los que estén interesados, equilibrio es el segundo curso. Otra vez no me fijé, creo que no lo puse la segunda semana, creo que lo puse la tercera porque hay un feriado, y lo puse fuera del feriado. Entonces, aviso eso, hay un curso de equilibrio en octubre que ahora voy a empezar a promocionar. Para los que quieran aprender a mover la energía e ir al equilibrio, ¿sí? Les mando un beso gigante y nos vemos el domingo que viene. Gracias, me lo paso genial con ustedes y nada, estoy muy feliz.